Hola a todos, mi nombre es Marixa Torres Campo. Soy estudiante de la especialización de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica de Colombia, cursando la materia de Procedimientos y Acciones Constitucionales, dirigida por nuestro docente, el doctor Luis Alfonso Leal, quien nos ha brindado este espacio virtual para exponer algunos temas relacionados con el derecho constitucional, temas de mucha importancia en nuestra vida diaria, porque es que el derecho constitucional lo vemos en todos los ámbitos de nuestra vida, en todas las ramas del derecho, entonces es muy importante. Bien, de todas maneras, el tema que quiero presentarles en esta oportunidad virtual es el principio de favorabilidad en materia laboral, pero con enfoques en las sentencias de unificación 241 y 298 del 2015, ambas con ponencia de la doctora, la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado. Pues bien, antes de entrar en tema de estas dos sentencias, quisiera hacer un pequeño recuento histórico de lo que era antes este principio, ¿sí? Antes de la Constitución del 91, que de allí parte este principio, pues realmente con la Constitución del 86 no estaba, ¿sí? Estaba el principio de favorabilidad, pero en materia penal. Sin embargo, con el Código Sustantivo del Trabajo, que es de 1950, en su artículo 21, sí estaba por allí solito, sin un respaldo, digámoslo así, constitucional, ¿sí? Entonces, y menos podía ser como aplicado como lo es hoy en día, porque es que en esa época estábamos bajo un estado de derecho con la Constitución del 86, bajo el imperio de la ley, donde las decisiones de los jueces eran intocables, ¿bien? Entonces, no se podía tocar este tema. Ya con la Constitución de 1991 viene y da un volcón muy importante para el principio de favorabilidad y trae el artículo 53 constitucional y dice, el código expedirá, dice el artículo 53 que el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. Bueno, es algo que estamos aquí sentados esperando que lo hagan y no lo han hecho, ese Estatuto del Trabajo. Pero dice que cuando se haga ese estatuto se debe tener como base unos principios como el de favorabilidad, entre otros. Entonces, y ese principio ahí mismo lo conceptualiza diciendo que en caso de duda o conflicto entre normas vigentes del trabajo, pues prevalece la más favorable del trabajador. Y bueno, ese artículo dice que se aplica la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes del derecho, ¿sí? Entonces, de allí es que la Corte Constitucional ha hecho como un análisis de ese artículo, que no solo en la aplicación, sino también en la interpretación de una norma. Entonces, ha dicho que este principio opera en dos situaciones. La primera, cuando hay dos o más normas, ya sea de igual fuente o de distinta fuente formal, se aplicará una sola norma, la más favorable para el trabajador. O el segundo escenario, cuando habiendo una sola norma, se tienen varias interpretaciones o le caben varias interpretaciones, entonces se aplicará la interpretación más favorable. Por eso, aplicación e interpretación. Dice la Corte en su jurisprudencia que de todas maneras no está permitido que se extraiga de la norma número 1 y de la norma número 2 dos interpretaciones y hacer otra. ¿Por qué? Porque se estaría convirtiendo en un legislador, en el trabajo del legislador, y eso sería un caos, ¿bien? Entonces, en esos dos aspectos o situaciones opera este principio. Es muy básico. Dos normas, se aplica la norma más favorable. Una norma con varias interpretaciones y se aplica la interpretación más favorable. Entonces, es así que la Corte ha dicho en su línea jurisprudencial. Entrando al tema de las sentencias
Pues estas sentencias son muy importantes porque son de unificación. En la sentencia SU 241 del 2015 habla sobre el principio de favorabilidad en la interpretación de las convenciones colectivas. Bueno, haciendo un recuento, el personaje aquí demandó dentro de un proceso ordinario laboral, primera, segunda instancia, casación, luego viene esta tutela. ¿Qué demandó dentro de ese proceso ordinario? Que se le reconociera una pensión de jubilación con fundamento en la convención colectiva. Pues, ¿qué dijo el juzgado de primera instancia? Dijo, sí, pues la norma dice que si bien es cierto, él al momento de cumplir la edad estaba retirado de la entidad, pues cumplió con los requisitos de tiempo. Porque es que además la norma que él exigía se aplicara a la convención colectiva decía, abro comillas, que los empleados que presten o hayan prestado 10 años o más de servicio, pues tendrán derecho a esa prestación. El juez la interpretó de tal manera que, pues, la norma dice quienes hayan prestado. Entonces, bien pudo estar retirado y cumplir la edad. El tribunal dijo que no, en segunda instancia dijo que no porque, pues, debió haber acreditado que estaba activo en ese momento. Entonces, le negó las pretensiones y se fue en casación. En casación, el tribunal dijo, la Corte Suprema, dijo, está bien. Lo que el tribunal dijo y la interpretación que le dio, está bien. Y dijo la Corte, si le hubiera dado otra interpretación, pues bien también. Entonces, no se sabe en esa sentencia en particular qué hizo la Corte Suprema. Realmente, es más, interpretó de la siguiente manera. Interpretó que la convención colectiva era una prueba y no una norma, porque lo determinó del Código Sustantivo del Trabajo 469, que dice que, artículo 469, que dice que la convención colectiva se debe aportar dentro del proceso en copia auténtica. Lo determinó como una prueba, lo interpretó de manera desfavorable al trabajador. Y además dijo que si efectivamente no se podía aplicar una prueba a una persona. Entonces, viene la Corte en esta sentencia y le da realmente la misma interpretación que le hizo en primera instancia. Y dijo, no, primero, la convención analizó la naturaleza jurídica de la convención colectiva y dijo, la convención colectiva tiene derechos, deberes o obligaciones, por lo tanto, es una norma, ¿sí? Es una norma plenamente. Es decir, entonces, analizando el caso y la normatividad aplicable al señor, dijo, verdaderamente se le debe reconocer. Y la interpretación es que sí, también él estaba retirado cuando cumplió los 50 años de edad, pero la norma no exime a quienes estén retirados, porque dice también quienes presten o hayan prestado. Entonces le di una interpretación favorable a esa misma norma en favor del trabajador. Listo. En este caso en particular tenemos una norma, una fuente formal del derecho y con varias interpretaciones. Para la sentencia de SU 298 del 2015 se trató del tema de una reliquidación pensión, donde el demandante también dentro de un proceso ordinario laboral, primera, segunda instancia, llegó hasta en sede de casación y finalmente esta tutela, el que solicitaba que se le reliquidara la pensión incluyéndole un nuevo factor salarial. Por lo tanto, les hubiera su mesada. Dentro de este proceso ordinario laboral, declararon la prescripción, básicamente hasta la Corte Suprema. Entonces, le dijeron no, porque este derecho prescribe. Ese era como el lineamiento de la Corte Suprema en ese momento, de que la reliquidación pensión prescribía.
Bueno, dice la Corte Constitucional en esta sentencia al analizarla y mira la naturaleza. Siempre la Corte trata de mirar como la naturaleza, el nacimiento, el origen de lo que se va a analizar, estudiar. En este caso, analizó la naturaleza jurídica de la pensión, de la reliquidación. Dijo en otras oportunidades, en otras sentencias, había dicho que la pensión, ya sabemos todos, hasta la misma Corte lo ha aceptado, Corte Suprema, que es imprescriptible, la pensión. Bueno, en ese orden de ideas se desprende que la reliquidación, que es un derecho, digámoslo así, accesorio, porque sin la pensión no existiría la reliquidación, entonces es accesoria a la pensión, tampoco prescribe. Además, la naturaleza de ella es periódica, entonces es imprescriptible. Además, vista bajo los principios constitucionales del artículo 53, principio de favorabilidad, de igualdad, entre otros, ¿no? Pero en este caso de favorabilidad debe verse que no prescribe, ¿sí? Entonces, la Corte dijo no prescribe, se le debe reconocer el derecho a la reliquidación pensión. Después de cierto tiempo, muchos años de espera. Además, en este caso particular, esta sentencia, la Corte dijo muy, muy duramente que ellos eran el órgano supremo y órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral y que por lo tanto ninguna autoridad judicial podía imponerle un criterio de interpretación. Eso lo dijo en esa sentencia de tutela cuando contesta la tutela. Entonces, en este orden de ideas vemos que en ambos casos la Corte tuvo que dar una unificación en esta sentencia GCU y decir, mire, señores jueces, y les hizo un llamado a los jueces, tanto ordinarios, tanto a las altas cortes, porque esto es un tema, principio de favorabilidad, un tema tocado también por la jurisdicción contenciosa laboral. Entonces también le hizo el llamado al Consejo de Estado de cierta manera, en que se interpretara las normas bajo el principio de favorabilidad, siempre bajo los principios y a la luz de la Constitución, para conceder derechos realmente, porque es que si nos damos cuenta, estas dos personas dentro de estas dos tutelas llevaron a cabo un proceso ordinario laboral largo, arduo, hasta casación, que sabemos cuánto tarda. Entonces, pues, y luego acudir a esta acción de tutela, pero sabemos que las acciones de tutela no todas las selecciona la Corte. Entonces, pregunta, ¿qué pasa con las otras tutelas donde de pronto son muy similares? ¿Qué pasa con ellas? Donde no les favorecen, donde no las reconocen. ¿Dónde está la seguridad jurídica, el derecho a la administración de justicia? ¿Hay una reparación por ello? De todas maneras, son situaciones que no podemos perder de vista. Bueno, frente a este último tema de la prescripción de reliquidación pensional, figúrense que esto fue en el 2015 y en el 2016 la Corte Suprema dice no. ¿Sabe que no? Me parece, analizando bien las cosas, la reliquidación pensión dijo su naturaleza es una obligación de tracto sucesivo, es decir, son prestaciones repetidas, son sucesivas y que no se cumplen en un solo instante, ¿sí? Entonces, ¿y por qué eso no lo dijo antes del 2016? ¿Ah? Entonces, son situaciones que generan inseguridad frente a las mismas altas cortes, sobre todo la Corte Suprema en este caso. Y así pasa con diferentes temas de orden constitucional. Por eso la relevancia de este derecho constitucional en nuestras vidas. Finalmente, pues quisiera de pronto mencionar un principio
porque tal vez podemos entrar a confundirlo con el principio de favorabilidad y se trata del principio de la condición más beneficiosa. Este principio, si bien no fue creado con la Constitución de manera literal del 91, sí sirvieron esos principios que están allá como el de favorabilidad para que naciera este nuevo principio, ¿sí? Y este principio lo crea la Corte Constitucional a partir de ese acto de interpretación. ¿Para qué? Para dar derechos constitucionales. Y este principio de condición más beneficiosa se refiere a cuando hay una norma derogada que recobra vigencia para ser aplicada porque es más beneficiosa al trabajador. Pero se dio en dos contextos realmente. En las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, porque estas dos pensiones no traían un régimen de transición como si lo trajo la pensión de vejez, pues el legislador realmente le quedaba muy difícil, dijo la Corte, cuando crea este principio, que era muy difícil que el legislador pudiera o lograra determinar cuándo una persona iba a fallecer o cuándo iba a ocasionar un accidente o una enfermedad. Entonces, bajo esta situación es que la Corte crea este principio de la condición más beneficiosa. Entonces, ¿qué es? Una ley derogada cobra vigencia para ser aplicada porque es más beneficiosa a la ley vigente. Es más, puede ser dos normas anteriores, lo ha dicho la Corte Constitucional. Entonces, debe haber esa sucesión de normas. Que esta es la diferencia al principio de favorabilidad, porque el principio de favorabilidad se da cuando es una norma vigente. No se trata de una norma derogada. Es ahí la diferencia. Entonces, es por eso que la Corte Constitucional ha hecho este buen trabajo. Muchas gracias.